Preciosa in conspectu Domini mor santorum eius. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de los justos. Pueden sentarse. El día 31 de diciembre pasado, a las 9:30 de la mañana, con las palabras Jesus, ich liebe dich, Jesús, te amo, cerraba los ojos a este mundo para abrirlos a la eternidad nuestro querido Papa Benedicto XVI, obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo metropolita de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios, que rigió la Iglesia Universal desde el 19 de abril del año 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero del año 2013, y que pasó todos estos años hasta la fecha de su muerte, viviendo como un monje, en una vida de oración y de estudio, preparándose para bien morir, para el encuentro definitivo con Dios nuestro Señor. Joseph Ratzinger, nacido en Alemania el 16 de abril de 1927, fue ordenado sacerdote el 29 de junio, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo del año 1951. Elegido arzobispo de Múnich-Frisinga y consagrado como tal el 28 de mayo de 1977. Creado y publicado cardenal en el consistorio del 27 de junio de 1977. Colaboró con su santidad el Papa Juan Pablo II en la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, hasta que fue elegido como digno sucesor de Pedro en la Cátedra de Roma. Queridos hermanos, se muere como se vive, y el Papa Benedicto XVI murió como vivió, haciendo un acto de amor a Jesús. Jesús, te amo. A Jesús el Papa entregó su vida desde joven, y a Él quiso amarle durante toda su existencia, haciéndolo el centro de sus pensamientos, de su voluntad, de su actividad, en definitiva, poniendo a Jesús en el centro de su vivir. Fe, esperanza y caridad fueron el eje de su pontificado, recordando al mundo entero y a los católicos que Dios es lo primero y que solamente hay una respuesta digna a este Dios que se revela, a este Dios que se manifiesta. Esta respuesta es la adoración. Decía el mismo Papa Benedicto XVI, antes que cualquier actividad y que cualquier cambio del mundo, debe estar la adoración. Solo ella nos hace verdaderamente libres. Solo ella nos da criterios para nuestra acción. Precisamente, en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración. Mucho podría decirse de esos 7 años largos de pontificado, pero este no es el momento. Pero sí, me gustaría aprovechar la ocasión de este funeral por su eterno descanso para resaltar 2 hechos que me parecen muy significativos, que me parecen de capital importancia para la vitalidad y supervivencia de la Iglesia. El primero de ellos es el concepto de la hermenéutica de la continuidad. En aquel discurso del Papa a la Curia Romana el 22 de diciembre del año 2005, el Papa se sinceró no solamente con aquellos que eran sus colaboradores en la Curia, sino ante todo el orbe católico. Decía: nadie puede negar que después del concilio, en vastas partes de la Iglesia, la recepción del mismo concilio se ha realizado de un modo más bien difícil. ¿La razón cuál era? El espíritu del concilio, mejor dicho, el falso espíritu del concilio,
que llevó a una gran mayoría de obispos, pastores, religiosos y fieles laicos a romper con la tradición de la Iglesia y con el legado multisecular de los santos, de los doctores, de los teólogos, de los papas, y cuyas consecuencias son desastrosas para la Iglesia, para el mundo y para cada hombre en particular. Como buen padre de familia, su santidad el Papa Benedicto XVI supo sacar de su tesoro lo nuevo y lo antiguo, y así con sus escritos, sus palabras, sus gestos, sus predicaciones han sido beber de la tradición y ofrecer al hombre de hoy la fe eterna que no cambia, la pureza del Evangelio en un lenguaje sencillo, profundo y asequible a todos. El segundo hecho que quisiera destacar es la publicación del Motu Proprio Summorum Pontificum. Es curioso, en un magazine que publicaron en homenaje al Papa Benedicto XVI, es lo único que obvian, la publicación de este Motu Proprio. Motu Proprio Summorum Pontificum, por el cual el Papa ofrecía a toda la Iglesia y a todos los sacerdotes católicos de rito romano la posibilidad de celebrar con el tesoro sagrado del misal de San Pío V en su última revisión hecha por el Papa Juan XXIII, afirmando que lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede ser de improviso totalmente prohibido o incluso perjudicial, como recientemente, tristemente, se nos está queriendo hacer pensar, tergiversando incluso la misma voluntad explícita del Santo Padre, expresada en la instrucción Universi Ecclesiae. Cuando Benedicto XVI publica el Motu Proprio Summorum Pontificum, lo hace por tres razones. La primera, ofrecer a todos los fieles la liturgia romana en el usus antiquor, considerada como un tesoro precioso que hay que conservar. Segundo, garantizar y asegurar realmente el uso de esta forma extraordinaria a quienes lo pidan, considerando que el uso de la liturgia romana que entró en vigor en 1962 es una facultad concedida para el bien de los fieles, y por tanto debe interpretarse en sentido favorable a los fieles, que son sus principales destinatarios. Y tercero, favorecer a la reconciliación en el seno de la Iglesia. Ambos hechos de su pontificado han sido y son un referente para todos aquellos católicos que quieran vivir en la fe de la Iglesia y no quieran ser llevados en el presente y en el futuro por lo que San Pablo expresa a Timoteo en su carta. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio, pues yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Nosotros, mis queridos hermanos, somos cortos en miras y no podemos más que atisbar la grandeza de este pontificado y la importancia para la Iglesia y para la historia venidera. Al juicio de la misma historia dejamos el pontificado de Benedicto XVI y al juicio de la Madre Iglesia su santidad de vida y sus virtudes. A nosotros ahora nos toca rezar y ofrecer sufragios por su eterno descanso, para que Dios use de misericordia con él, para que no tenga en cuenta sus pecados y debilidades, para que le conceda el premio a aquel que fue siervo bueno y fiel. La celebración de la Santa Misa, sacrificio del Calvario renovado en nuestros altares, ha sido siempre para la Iglesia el medio principal de cumplir con respecto a los difuntos la gran ley de caridad fraterna. Todos los días, en el corazón mismo de la Santa Misa,
En un momento especial se evoca el recuerdo de aquellos que han dormido en el Señor. Suplica a Dios el sacerdote conceda a los difuntos la mansión de la felicidad, de la luz y de la paz. No hay, pues, misa alguna que se celebre en que no se ruegue por el eterno descanso de los difuntos. La ayuda a las almas del purgatorio no es sólo posible y altamente recomendable, sino que además es obligatoria para todos los cristianos. Lo exige así la caridad y a veces también la piedad y la justicia. Al santo sacrificio de la misa que hemos ofrecido por el Santo Padre, juntemos la limosna, las oraciones y las buenas obras, movidos por la caridad hacia su persona, como también la piedad de hijos fieles de la Iglesia romana, como el sentido de la justicia ante aquel que recibió la misión de ser pastor de la Iglesia universal y prestó al mundo y a todos los cristianos el servicio de confirmarnos en la fe. Sirva como conclusión las palabras que el mismo Papa Benedicto XVI escribió en enero del año pasado, hablando de su preparación para este encuentro con el Jesús de su vida. Muy pronto, escribía el Papa, me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo, cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin embargo feliz, porque creo firmemente que el Señor no es solo mi juez, no es solo juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció Él mis deficiencias y por eso como juez es también mi abogado. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis: ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: no temas, soy yo. Papa Benedicto XVI, que descanse en paz. Amén.